Educación inclusiva es el tema de esta mañana de nuestra compañera Verónica González. Buen día, Vero. Hola, Vero. Buen día, Patricia, Roberto, ¿cómo están? Y sí, tal como señalaba el ministro Sileoni hace un rato, la escuela es para todos, ¿no? Y para hablar de eso justamente estamos con Luis Bullit-Goñi, él es el presidente del Consejo Asesor ASDRA. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Contanos, porque muchas veces se confunde el concepto de educación inclusiva con el de integración escolar. ¿Qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva, primero que todo, es un gran desafío para toda sociedad porque implica hacer carne un principio básico que hay en derechos humanos que es y que ha cambiado el paradigma vinculado a la discapacidad, que es el modelo social de la discapacidad. Educación inclusiva, para hablarlo en criollo y que toda la gente entienda, es niños y niñas con discapacidad o jóvenes con discapacidad estudiando en las escuelas comunes, en las escuelas que hubieran ido si no hubieran tenido algún tipo de discapacidad. Es una escuela accesible para todo tipo de personas, desde lo físico, desde lo curricular. Es una escuela que no tiene escalones, sino rampas, que tiene baños adaptados, que tiene mecanismos de comunicación para personas ciegas o para personas sordas, y que tiene adaptaciones curriculares para personas con discapacidad intelectual, de manera que todos los niños y niñas aprendan juntos con sus compañeros de barrio, con sus compañeros de ciudad, con los amigos que hubieran tenido por el solo hecho de ir a una escuela de su barrio. Esa es la escuela inclusiva, es una escuela para todos, y es algo que se viene desarrollando en el mundo entero desde hace muchísimos años, con más énfasis a partir de la Declaración de Salamanca de UNESCO de 1994, que la Argentina suscribió junto con casi 200 países de todo el mundo, y que es obligatorio en el mundo, en aquellos países del mundo que hayan suscrito, como lo es la Argentina, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el año 2008, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Así que esa es... lo básico es eso, es la escuela para todos juntos. ¿Qué rol tomaría entonces la escuela especial? La escuela especial, donde se ha desarrollado la educación inclusiva, tiene un rol protagónico. Cuando hablamos de educación inclusiva no estamos diciendo para nada olvidarnos de la educación especial. Hay una gran diferencia entre educación especial y escuela especial. La educación especial es la herramienta que permite a los niños y niñas o a los jóvenes en la secundaria educarse aprendiendo realmente contenidos que le van a servir para la vida. La escuela especial es un ámbito físico en donde algunos niños hoy en día todavía asisten. El desafío de la educación inclusiva es que la educación especial esté disponible para todos los alumnos que tengan algún tipo de necesidad educativa especial. En el lenguaje de UNESCO, las necesidades educativas especiales no son solamente derivadas de la discapacidad, sino a veces de condiciones socioeconómicas o socioculturales. Y esos niños que tienen un problema para acceder a la educación, porque en su casa hay una situación de violencia, porque su papá perdió el trabajo, porque su mamá está enferma o su hermano está en el PACO, también tienen necesidades educativas especiales que la escuela debe atender. Entonces, la gran herramienta para que los docentes comunes, además de ser capacitados, tengan los apoyos necesarios para ayudar a ese gran colectivo de niños, es imprescindible para que la educación inclusiva sea una realidad. O sea que no estamos hablando de olvidarnos de la educación especial, todo lo contrario. Estamos diciendo que la educación especial tiene que estar como una herramienta al servicio de todo el sistema educativo y no solamente en un gueto. El ministro Sileoni y las autoridades educativas hoy decían que queremos una escuela en donde no haya guetos. Bueno, en algunos aspectos puede decirse que la escuela, lo físico, la escuela especial puede llegar a ser un gueto. ¿Cómo estamos en nuestro país respecto de la implementación de la educación inclusiva? Yo creo que se viene caminando intensamente en esto, el hecho de que vivamos en una cultura en donde las políticas públicas apuntan claramente hacia la inclusión es un elemento muy positivo. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Que hubiera un poco más de planificación en esto. Vos pensás, tenemos un ejemplo muy reciente, muy claro, que es el de Portugal, un país europeo, pero de los europeos pobres, digamos, que establecieron un programa de 7 años, que culminó en diciembre de 2012,
en el cual se reconvirtieron todos los esquemas de educación especial segregados en herramientas de apoyo a la inclusión. Y prácticamente te diría que a partir de este año el 90% de los niños y niñas portugueses van a educarse en escuelas comunes con todos los apoyos necesarios. La Argentina es un país federal, la responsabilidad de la ejecución de las políticas educativas obviamente están en cada provincia, pero me parece que es importante que haya a través del Consejo Federal de Educación una clara definición respecto a esto. Ha habido algunos documentos específicos del Consejo Federal de Educación, pero me parece que todavía ahí estamos hablando de integración y no de inclusión. Y hay una diferencia conceptual muy grande entre integración e inclusión. Porque cuando hablamos de integración, estamos hablando de que la persona con discapacidad se adapte al medio. Cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de que el medio se adapte a la persona, al individuo. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, esto último es lo que corresponde. Vos pensás que el escalón, por el solo hecho de ser escalón, discrimina. O sea, una persona que está en silla de ruedas no tiene un problema frente al escalón. El que tiene un problema es el edificio que construyó un escalón. Algún día tendremos ámbitos absolutamente accesibles para todo tipo de personas, porque el escalón es discriminatorio para una persona en silla de ruedas, para una persona mayor. Mi madre tiene 96 años, tiene Parkinson, no puede ir a mi casa porque mi casa fue construida en la época que estaban de moda los escalones y tengo todas las barreras arquitectónicas habidas y por haber. En casa de herrero, cuchillo de palo. O una mujer embarazada o una mamá con un carrito. Esos escalones son discriminatorios por sí. Entonces, no es cuestión de construir sillas de ruedas más ágiles para que salten los escalones. Es de a poco ir construyendo una ciudad, un país que sea accesible para todos. Y cuán importante también en esto la capacitación docente, ¿no? Yo creo que es fundamental la capacitación docente, pero tampoco la debemos poner a la capacitación docente como el obstáculo, porque si los docentes cuentan con apoyos dentro de la propia escuela, si cada escuela de la Argentina tuviera, de acuerdo a la población de personas con necesidades educativas especiales, sea por discapacidad o por otras razones, acorde a ese, proporcional, digamos, a ese volumen, realmente los docentes, aún con mayor o menor capacitación, tendrían los apoyos para sobre la marcha empezar a construir esa escuela inclusiva. Y vos pensás que en términos de recursos, hay muchos estudios internacionales que señalan que una buena educación inclusiva, con todos los recursos que vos necesitás, es entre 7 y 9 veces más barato, en términos de gasto, entre comillas, que mantener las estructuras segregadas. Entonces no es un problema de recursos, además en la Argentina tenemos docentes de primerísima calidad, reconocidos en el mundo entero, especialistas en educación especial de primerísimo nivel, que realmente podrían dar un salto copernicano y en un plazo relativamente breve convertir una educación que todavía le falta para ser educación inclusiva en un modelo para todo el continente. Luis, están preparando un congreso de educación inclusiva, permitime dar la información, va a ser el 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre en Tigre. Para inscribirse tienen que ingresar a www.educacioninclusiva.org.ar. Finalmente, quiero contarles que la Fundación Tiflos, que atiende a personas con discapacidad visual, ha sufrido las consecuencias de las inundaciones recientes. La planta baja de la organización ha quedado destruida, tuvieron 1,60 m de agua, así que para enviarles donaciones pueden, en la página web está la lista de lo que necesitan, ingresando a www.tiflos.org.ar o comunicándose al 0221-482-0931 o por mail a anamar2804@yahoo.com.ar. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, seguimos con Patricia y Roberto. Muchas gracias, Vero. Hasta la próxima semana. Chao.